Les voy a pedir, chiquillos, que apaguen sus micrófonos porque estoy escuchando mucha bulla exterior para que podamos avanzar pronto, ¿ya? El que ya está listo, necesito que vaya anotando el objetivo de la clase. Hoy día es la clase 7. Acá necesito corregir. Hoy día es la clase 7. ¿Y cuál es el objetivo de hoy? Es establecer diferencias entre la reforma y la contrarreforma. La fecha de hoy día, jueves 7 de mayo. Ya. Ya, Brigitte, gracias. Entonces, se escucha bien, se ve bien, vamos a partir, ¿ya? Chicos, recordando que ustedes hasta el momento no me deben nada, ¿ya? Cuando yo haga algún trabajo o alguna actividad, se los voy a mandar por escrito con las instrucciones. Hasta el momento no vamos a hacer nada por ahora, más allá que ir avanzando en el contenido y reforzando lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, estamos en la unidad de la época moderna, dijimos. Hoy día es la clase 7 y necesitamos hoy día establecer diferencias entre la reforma y la contrarreforma, ¿ya? Recordemos que estamos revisando el contenido de la religión en la época moderna. Ya hemos hablado sobre el arte, sobre el cambio de pensamiento, sobre la ciencia, y esta última clase estamos viendo el ámbito de la religión. Ya, entonces anotaron el objetivo, la fecha y vamos a avanzar. Recordar las reglas de la clase: apague su micrófono, apague su cámara, utilice sus manos libres, debe identificarse con su nombre y apellido, y el chat no se modifica, o sea, la pantalla no se modifica a no ser que yo le solicite lo mismo que el chat. El chat solamente para hacer preguntas con respecto al contenido. Recordemos lo estudiado. Vamos a hacer una breve síntesis con respecto a lo estudiado hasta acá, ¿ya? Chiquillos, lo más importante es que yo desde que nos vimos este año, la primera vez, yo les dije que historia desde octavo en adelante se torna más complejo. ¿Por qué? Porque se mezcla mucho con lo que es filosofía y que más adelante lo vamos a abordar. Por lo tanto, esta unidad es la base para la comprensión de más adelante, ¿ya? Vamos a ir haciendo un resumen de lo que hemos ido estudiando. Primero que todo, estamos en la edad moderna, ¿ya? Estamos estudiando la edad moderna, y la edad moderna se establece entonces que se inicia aproximadamente con un hecho muy importante, que es a partir de la llegada de los europeos a América en 1492, ¿ya? Hay otros historiadores que establecen como que la Edad Moderna parte por ahí por 1450, pero son periodos aproximados. Por lo tanto, vamos a decir que empieza con la llegada de los europeos en 1492 a América y termina con la Revolución Francesa en 1789. Es una revolución bastante similar a lo que nosotros el año pasado vivimos acá en nuestro país, y así como lo ha vivido Croacia u otros países que también se han enfrentado a revoluciones en las últimas décadas, ¿ya? Esta edad se llama moderna principalmente porque dentro de estos años, que son alrededor de 400 años aproximadamente, se provoca una revolución tecnológica y el despertar del pensamiento, ¿ya? Entonces, se provoca un cambio de pensamiento. ¿Alguien puede tomar la palabra y me puede decir cuál es el pensamiento que predomina en la Edad Media y cómo se llama el pensamiento que predomina en la Edad Moderna? ¿Pensamiento de la Edad Media? Xiomara, Andrés, Amalia, Constanza, Anaís. Ya, muy bien.
Teocentrismo. Entonces, en la Edad Media hay un pensamiento teocéntrico, es decir, un pensamiento enfocado al 100% en teo, en la iglesia, la religión. Teocentrismo. El centro del universo es Dios, ¿ya? Y el teocentrismo pasa, hay un quiebre, y pasa a cambiar al, ¿cómo se llama el pensamiento de la época moderna? Excelente, bien. Bien, Antonio. Entonces pasa a cambiar y se llama el antropocentrismo. Bien, antropo tiene que ver con la palabra hombre. Centrismo es que el hombre es el centro del universo, tal cual lo establece, por ejemplo, en una de sus obras Leonardo da Vinci. Sí, puede ser que se escuche cortado, pero estoy escribiendo, ¿ya? Así que ustedes igual pueden ir tomando nota, ¿ya? O sea, hasta acá, haciendo un resumen, es que la Edad Moderna se inicia entonces con la llegada de los europeos a América, 1492, termina con la Revolución Francesa, 1789, es una época de grandes cambios, se producen y se inventan también la mayoría de los objetos que nosotros tenemos hoy en día, como el lápiz, la calculadora, el termómetro y lo más importante que es la luz eléctrica. Bien, la medicina, las artes, la literatura, la historia, todo tiene un avance realmente sustancial porque ya no es un pensamiento 100% centrado en la religión, sino más bien en la ciencia y en el hombre. Eso es lo que tenemos claro para seguir avanzando, chiquillos, ¿ya? Pueden sacarle una foto, yo igual de todas maneras les voy a mandar como toda la semana los PPT, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Y lo último que nosotros estamos viendo, ustedes saben que a lo largo de todos estos años que nos conocemos, hemos organizado la historia de una forma bien particular. ¿De qué forma? La historia siempre se estudia en distintos ámbitos. Está el ámbito político, está el ámbito económico, está el cultural, está el religioso y está el social, ¿ya? Hemos visto un poco el artístico, la cultura, y ahora en las últimas clases estamos viendo el ámbito religioso. ¿Con qué lo estamos viendo? Con la figura de Martín Lutero. De hecho, ayer me encontré con algunos compañeros y compañeras que ya habían visto la película que yo les recomendé, por lo tanto, los felicito. Yo sé que están enfrentados de una forma más preparada al haber visto esa película, ¿ya? Entonces, como estamos viendo el ámbito religioso de la época moderna, vamos a hacer un breve repaso hasta acá. La semana pasada hablamos sobre un concepto que se llama la reforma, ¿ya? La reforma, la palabra reforma significa modificación, modificación o un arreglo, algo nuevo que se está incorporando. De hecho, el Miguel utilizó la semana pasada una palabra muy asertiva que era una especie de revolución religiosa, ¿ya? Todo esto yo lo saqué del libro de historia, por lo tanto ayer les di las páginas para poder recortar los conceptos y pegarlos en el cuaderno y no tener que estar anotando tanta materia, ¿ya? Entonces, dijimos que la Reforma es un movimiento religioso iniciado en 1517 por un monje agustino, Martín Lutero. Este nombre sí que tenemos que recordarlo, ¿ya? En la ciudad alemana de Gutenberg, junto a sus 95 tesis. Las 95 tesis fueron ideas que él planteó, ¿ya? Fueron ideas en contra de la Iglesia Católica. En esas ideas, lo más importante es saber que él criticaba aspectos de la Iglesia Católica. Ayer nosotros vimos los pecados capitales, dijimos que los pecados capitales son 7, por ejemplo, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, entre otros. Y se decía que cualquiera de las personas que cometiera un pecado capital debía cancelar un monto que eran las famosas llamadas indulgencias, ¿ya? ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia básicamente es dinero, ¿ya?
Yo cometo un pecado, voy a la iglesia, le pago un monto, la iglesia me da un certificado, un papelito, y me dice que yo ya no voy a ir al infierno, que pagué mis pecados, por lo tanto voy a ir al paraíso, ¿cierto? Pero Martín Lutero se dio cuenta que no, que eso no corresponde, por lo tanto se estaban cometiendo abusos y las personas como nosotros no tenemos por qué estar pagando nuestros pecados con dinero. Y es acá donde Martín Lutero se mete en esta discusión y se enfrenta contra la Iglesia Católica, ¿ya? Donde publica 95 tesis, que son 95 ideas, ¿ya? Las traduce al alemán, porque las personas, lo mismo que les dije la semana pasada, es como que a una persona ciega usted le haga firmar un contrato. Esa persona lo más probable es que no la va a ver, no lo va a ver porque no tiene visión. Eso mismo pasaba con las personas. Ellos leían una Biblia o manejaban toda la información escrita en latín, que no era su lengua. Ellos eran alemanes. Y sí, Rosángel, eso pasó después de Cristo. Estamos en el año 1545 aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, no fue hace tanto tiempo tampoco y es en una época relativamente actual, ¿ya? Entonces, hasta ahora sabemos que la reforma es un cuestionamiento por parte de Martín Lutero a la Iglesia Católica. Ahora, la iglesia era, de alguna forma, por llamarlo, era bastante lucrativa, porque con el dinero que iba juntando de los fieles, ese dinero no lo iba repartiendo a los pobres. Ese dinero era para el propio papa, para los propios curas, y generalmente lo utilizaban para construir iglesias, pero ostentosas, con mucho lujo. Por lo tanto, eran dineros mal empleados. Exacto, tal cual como dice el Miguel, solamente eran para el lujo de la iglesia, ¿ya? Entonces yo creo que a cualquier persona que usted le diga eso no tiene sentido. Pero hace 500 años atrás, todavía las personas en la Edad Media le creían mucho a la iglesia, eran muy fieles, por lo tanto acataban a estas propuestas, ¿bien? Martín Lutero provoca algo que se llama una ruptura en la unidad religiosa. Acá hay una fisura, acá se rompe este pensamiento ciego de fidelidad a la Iglesia Católica. Dice que en el ámbito religioso durante la Edad Moderna se produjo una ruptura en la unidad cristiana, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Este proceso se inicia durante el siglo XVI con el movimiento conocido como la Reforma Religiosa. La Reforma hecha por Martín Lutero, basada en sus 95 ideas, que buscaba criticar prácticas y aspectos de la doctrina católica. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o alguna idea que aportar? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Esto entonces es lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Ayer hablamos sobre algo nuevo. Hablamos que, por ejemplo, si yo un día estoy cometiendo algo o estoy cuestionando a alguien, esa persona va a venir y me va a enfrentar, ¿cierto? No va a dejar que yo diga mentiras sobre ella o invente cosas o diga algunas verdades de esa persona. Esto mismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ve que Martín Lutero está sacando a la luz mucha información y lo está cuestionando. Por lo tanto, la Iglesia no se queda a brazos cruzados y, en respuesta a ello, hace algo que se llama la contrarreforma. Y la contrarreforma es una respuesta a Martín Lutero por estas acusaciones que él está haciendo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a repasar hoy día. Exacto, tal cual como dice el Miguel. Es la reforma, ¿ya? Vamos a poner atención acá. Aquí tenemos en esta imagen a un personaje muy relevante de la Edad Moderna, que es Martín Lutero, ¿ya? Y él aquí aparece pegando las 95 tesis, que son ideas escritas, ¿ya? Fuera del Palacio de Gutenberg, acá en Alemania, ahí se están viendo. Y por otro lado, vemos otro hecho importante, que es el Concilio de Trento, que es un concilio, una reunión de curas en donde se unen a conversar
y a tomar decisiones cuando ocurren problemas, tal cual como lo hace el gobierno. Son mesas en donde toman decisiones. Sí, Brigitte, eso sale en la película. Para las personas que lo vieron, que aparece el Concilio de Trento, en donde los curas se unen con el Papa. Dice así entonces, puse en un ladito la reforma y al lado la respuesta, que es la contrarreforma, ¿ya? Dice que las causas de la reforma, dentro de esto está el cobro de indulgencia, ¿ya? La clase imperante de la época, que era la burguesía, habla también de la imagen de Martín Lutero y como consecuencia, es decir, ¿qué provoca todo esto que hace Martín Lutero? Provoca algo que se llama el Concilio de Trento. ¿Qué es esto? En donde los curitas, asustados porque hay un personaje que lo está cuestionando, llaman urgentemente a una junta, que se llama concilio, en donde se sientan y deben decir, ya, ¿qué hacemos acá? O dejamos que él tome el toro por las astas, como se dice, o nosotros hacemos un plan y detenemos estas ideas, ¿ya? Y reforzamos y reivindicamos la fe. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Ya la Iglesia Católica hace esta junta y empieza a tomar soluciones. Bien, la reforma de Martín Lutero comienza a expandirse por distintos lugares del mundo a través de distintas personas. Como los vemos acá, llega a distintos lugares con otros nombres, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. En respuesta a esto ocurre el Concilio de Trento, que es convocado por el Papa Paulo III en 1545 y finaliza tras el paso de los papas Julio III, Marcelo II y Pío IV. ¿Ya? ¿Qué hacen en este concilio? Crean armas para defender a la Iglesia Católica de las ideas de la Reforma Protestante. ¿Ya? O sea, en el fondo esta junta de curitas es solamente para idear estrategias para la defensa. No tenían armas de guerra, por supuesto, sus armas eran mayoritariamente la reivindicación y el refuerzo de la fe católica. ¿Ya? Vamos a ver también qué se logró con este Concilio de Trento. La contrarreforma católica, vamos a ver qué es específicamente. Yo saqué del libro de la página 32 para que ustedes anoten y puedan recortar y pegar la información en su cuaderno. Concepto de contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Dijimos que la reforma católica estaba hecha por Martín Lutero, ¿cierto? Sin embargo, la contrarreforma está hecha por la Iglesia Católica, ¿ya? La contrarreforma es una reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento en 1545. En este se establecen una serie de medidas orientadas a reafirmar los fundamentos de la fe católica. Y lo más importante, lo hacen para frenar el avance de las ideas de Martín Lutero, que son las ideas reformistas. Luego al ladito aparece un texto y dice que la Iglesia Católica responde a esta reforma de Martín Lutero. A partir de la reforma, la Iglesia Católica profundiza en un proceso de transformaciones internas que había impulsado desde fines de la Edad Media. Esto se llevó a cabo a través del concilio. ¿Qué significa la palabra concilio? Reunión de obispos. Se convoca por el Papa Paulo III en el lugar que tuvo en la ciudad de Trento en 1545 y se extiende con interrupciones hasta 1563. ¿Se dan cuenta que esta reunión duró muchísimos años? No fue solo un día, fue un proceso. Las reformas internas de la Iglesia establecidas durante este periodo se llaman contrarreforma. O sea, si yo le pregunto a usted qué es la contrarreforma, es la respuesta que le da la Iglesia basada en la refutación de las ideas de Martín Lutero. ¿Ya? Refutar
es cuestionar y es debatir. A eso se refiere la palabra. Confírmenme por chat. Hasta acá, ¿va quedando claro lo que es la reforma protestante y la contrarreforma católica? Ya, genial. Ok. Yo les voy a contar algo, chiquillos. Bueno, van a escuchar a mi perrito ladrar, así que espero que no interrumpa. Miren, yo les voy a contar algo. Acá nos vamos a encontrar con una imagen bastante fuerte. Quizás no significa mucho para cualquier persona que la vea, pero si nos vamos al análisis, es harto. Dice, en cambio, los protestantes afirmaban que un hombre y una Biblia eran necesarios y suficientes para conocer y contactar a Dios. Los protestantes, a cargo de Martín Lutero, decían que solamente para creer en Dios necesitaba una Biblia, que es el libro sagrado de los católicos, ¿cierto? Y creer en Dios, nada más que eso. Solamente necesitaba la fe de Dios y la Biblia. Sin embargo, los obispos, los papas en la religión católica decían que no, que una Biblia era muy poco y la fe no era tan necesaria, que ellos necesitaban tener dinero para mantener la jerarquía dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es una jerarquía? Es un orden piramidal, del más importante al cargo con menos responsabilidades. Por lo tanto, la Iglesia seguía manteniendo en pie sus ideas en donde ellos debían tener a un papa, debían tener a un cardenal, a un arzobispo, a un obispo, a los canónicos, digo, a los eclesiásticos, por ejemplo, al clero, a los vicarios, a los padres, hasta el cura más simple que pueda aparecer, ¿ya? Decía que todo esto era necesario para mantener la iglesia, ¿ya? Pero para mantener a todos ellos necesitábamos dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? Lamentablemente de las personas. Entonces Martín Lutero dice que no necesitamos pedirle el dinero a las personas, tampoco necesitamos esto, solo necesitamos esto, que es la fe y una Biblia, ¿ya? Ese es el cuestionamiento que hace Martín Lutero. En el fondo les dice que la iglesia está gastando dinero, está pidiendo muchas cosas innecesarias. Vamos a avanzar a lo siguiente para ir terminando. En el Concilio de Trento también se confirmaron algunas cosas. ¿Qué acuerdos del concilio hicieron estos curitas? Ya, principalmente, por ejemplo, tomaron como acuerdo de que ellos iban a seguir con la jerarquía religiosa que yo les dije. De hecho, hasta el día de hoy existe esa jerarquía. Existen los arzobispos, los curas, los obispos y hay un orden. Dice que además también se determinó que a los párrocos se les indicaba predicar todos los domingos, es decir, hacer misas, ¿ya? Debían registrar nacimientos, matrimonios y fallecimientos. O sea, hasta el día de hoy todavía existe eso. Dice que todavía, casi en su totalidad, se sigue haciendo en pleno siglo XXI, o sea, hoy día en el 2020. Siguiente, dice que también se acordó la instauración de la Inquisición. ¿Qué cosa, Rosángel, en dónde se encuentra qué? También dice que en el concilio se habló de que ellos querían que volviera la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición, que era un tribunal de justicia que en la época medieval mataban y torturaban a las personas que pensaban distinto? Los papas y los curas, ¿dónde se encuentran? En las distintas iglesias católicas a lo largo y dentro, esparcido de todo el mundo, ¿ya? En iglesias, en catedrales o en el Vaticano. Entonces ellos, como vieron, dijeron, chuta, ya se nos está yendo esto de las manos, podríamos nuevamente volver a hacer funcionar a la Santa Inquisición.
tal cual como estaba operando en la Edad Media. Entonces, dice que había surgido en el siglo XIII para depurar al pueblo y a los herejes, principalmente a las personas que no eran creyentes, ¿ya? Vamos avanzando y me gustaría, chiquillos, que le tomaran una foto a esto. Yo igual se los voy a mandar a través de la Brigitte, que con ella tengo contacto. Se los voy a mandar. Después con colores anotan tal cual este mapa conceptual. Este mapita está bastante claro porque en el fondo resume todo lo que hemos visto, ¿ya? En un lado aparece lo que es la Reforma Protestante de Martín Lutero, acá, y aparece la Contrarreforma Católica, ¿ya? Esto es la Reforma y acá está la respuesta. Aparecen los protagonistas, aquí también los principios, los protagonistas, y finalmente, ¿qué es lo que une acá? Una flechita que es muy importante y está en roja, que es el concepto que habló el Miguel la clase pasada, que es una guerra, una revolución, un encuentro, ¿ya? Que es una guerra por primera vez entre religiones, ¿ya? Guerras que se extienden hasta el día de hoy, chiquillos, y han hecho que incluso los países se separen. Entonces, este mapita tiene que estar anotado después en el cuaderno. Si se dan cuenta, no tienen que anotar tanta materia, tienen que recortar del libro, pero esto sí o sí tiene que estar en el cuaderno con colores, idealmente tal cual como está acá, ¿ya? Vamos a ver. Profe Natalia, ¿me puede enviar todos los PPTs de la primera clase ahora porque estoy ordenando los planos? Ya, eso lo vemos, hablamos por correo, Fabiana, ¿ya? Para yo ver cómo se los hago llegar. Y para ir finalizando, también con todo esto de la contrarreforma y toda esta respuesta que hizo la iglesia por todo su miedo que tenía, empezaron a establecer censuras, mandaron a quemar todos los libros, al igual que la Edad Media. Ya prohibían la reproducción del libro y acá sí que realmente fue más complejo porque la próxima clase vamos a ver cuándo es la invención de la imprenta, cuando empiezan las reproducciones del libro con ideas de científicos, en donde las personas empiezan a ampliar su conocimiento y empiezan aún más a cuestionar a la Iglesia Católica, ¿ya? Eso sería hasta ahora, chicos. Uy, Leonardo Zapata creo que entró un poco tarde. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda para que la aclaremos ahora? Recuerden que me pueden escribir al correo cualquier pregunta. Lo único que quiero ahora es que se vayan poniendo al día. Les he dado tiempo. De la página del libro que les dije, recorten la materia y péguenla en el cuaderno. Anote este mapa conceptual que está bastante claro. ¿Ya? Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda. ¿Quedó claro? Porque está súper claro, chiquillos. Una clase vimos reforma protestante, ayer vimos contrarreforma y hoy día hicimos la comparación. Hablamos de las dos. Ya, estoy viendo que en el chat tampoco están colocando nada, entonces asumo de que estaríamos ok por el día de hoy. Voy a mandar con Brigitte la diapositiva y la página, acá está Nico, página 32 del texto. La recorta donde dice el concepto de contrarreforma y lo pega en su cuaderno debajito del objetivo, ¿ya? A la Antonia Quesada le respondí el correo que me escribió para que lo revise. A la Fabiana también. Y eso, pues, chiquillos, ya cualquier duda, contacto con ella, ¿ya? Así que eso sería. Un abrazo, me despido, que estén muy bien y un besito. Cuídense. Chao, chao. Antonia, si tu libro está en el colegio, puedes meterte a currículum.
Chiquillos, en el chat coloqué una página. A todos los que les falta el libro pueden ingresar a currículumenlinea.cl, ¿ya? Y ahí pueden sacar la información. Un besito, chao, chao.